¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega a su programa Enfoques Jurídicos. Quien les habla, Boris de León, les da las gracias por su sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del doctor Ricardo Rojas León, quien es abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico y otras materias afines, con una connotada experiencia en antilavado, siendo la persona idónea para discutir el tema de gran relevancia que vamos a tratar en el día de hoy. Y esto es la Ley 155-17, recién promulgada el 1 de junio del 2017, el año en curso, sobre lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo. Esto es una ley que viene a aportar un sistema de prevención, detección y penalización actualizado en materia de lavado de activos y actividades transnacionales ilícitas, y que viene a fortalecer el régimen jurídico en general que tiene la nación para el combate de estos crímenes. No se vayan, que regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, contando con la presencia del distinguido doctor Ricardo Rojas León. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Boris. Muy amable por esta nueva invitación. Como dijimos en el segmento anterior, Ricardo, hoy vamos a tratar sobre la ley nueva de lavado de activos y combate contra el financiamiento del terrorismo. Y para entrar en la temática, es importante que primero ilustremos a la población sobre qué debe entenderse por lavado de activos, porque hay mucha confusión y el uso de la terminología se puede prestar a malas interpretaciones, de manera que primero vamos a puntualizar a qué se refiere esta ley. Mira, el lavado de activos, lavado de dinero, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales, como se quiera, no es otra cosa que la introducción en la economía, el uso en la economía, en negociaciones comerciales, en inversiones, en compras, en adquisiciones, en depósitos de dinero proveniente de algunas actividades criminales que de una u otra forma generan recursos ilícitos. Hace 30 años la preocupación de la comunidad internacional estaba centrada en el dinero sucio, en el dinero ilícito que provocaba básicamente el narcotráfico y alguna que otra infracción. Y luego hoy en día ya la preocupación de la comunidad internacional por el dinero ilícito se ha extendido a muchas otras fuentes de dinero ilícito y casi todas esas fuentes están ya contenidas, especificadas, tipificadas, determinadas en la ley 155-17, que, como tú decías, el presidente de la República promulgó el 1 de junio pasado. Y qué bueno que detallas que hubo una especie de extensión de lo que era el ámbito de aplicación de las políticas antilavado, porque ciertamente la ley anterior, la ley 72-02, era visualizada como una ley, digamos que intrínsecamente atada a la noción del narcotráfico. Ahora hay nuevas infracciones precedentes, digamos. Ahora se ha ampliado el catálogo con esta ley de aquellas actividades ilícitas que generan capital susceptible de lavado. Así es, así es. Fíjate, el catálogo de delitos precedentes de la nueva ley es bastante amplio. En gran medida porque algunas infracciones graves que eran delitos precedentes de lavado de activos en virtud de esa cláusula que tenía la ley 7202 y que todavía tiene esta ley, en el sentido de que en adición a los delitos que se tipifican claramente, ¿no?, que se mencionan delitos determinantes o infracciones previas o delitos previos, cualquier infracción que se castigue con pena imponible superior a los 3 años y que reporte algún tipo de beneficio para el sujeto activo de ese delito es susceptible de lavado de activos. Pero, por ejemplo,
en la ley 155-17 hemos rescatado como infracción precedente o determinante los delitos fiscales. Los delitos fiscales, es bueno que los amigos sepan, los amigos televidentes, que estaban contenidos en la ley 5502, que se promulgó el 28 de mayo del 2002, la primera ley antilavado de activos moderna que tuvo la República Dominicana. Esa ley volvió al Congreso supuestamente para modificar los porcentajes en que se repartían los recursos provenientes de los decomisos y de las ventas de los bienes decomisados en ocasión de la ley, y salió sin el delito fiscal. Entonces se está reincorporando como un delito precedente el delito fiscal. El delito medioambiental está siendo incorporado, la piratería, los delitos contra la propiedad intelectual, todos los delitos contra el patrimonio público son delitos previos. He escuchado que también se incluye el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito también, el enriquecimiento no justificado, son delitos precedentes. Digamos que esta ley viene a fortalecer entonces la cultura de transparencia tributaria también. Es un paso importante. Porque al vincularse entonces con los delitos fiscales y el tema del enriquecimiento no justificado, ello implica que cualquier persona tiene necesariamente que contar con la base documental probatoria del origen lícito de sus bienes. Exactamente. En materia tributaria, esta ley va a contribuir bastante no solamente a la reducción de los delitos tributarios, sino, como tú decías, a la transparencia, ¿no? A las buenas prácticas. Porque cualquier persona que en lo sucesivo incurre en un delito tributario puede ser imputada de lavado de activos por el monto de impuestos que ha dejado de pagar con las maniobras, o por el monto de la defraudación que le ha provocado al Estado Dominicano. Qué bueno que tocas el tema de la actividad per se de las personas, porque sería importante saber, ya que has explicado el concepto de lo que es el lavado de activos. Ahora, ¿cuándo incurre una persona en lavado de activos? ¿Qué actividad debe hacer la persona, o qué actividad hace la persona que la vuelve pasible de sufrir esta pena o de ser imputada? Porque hay también personas que ayudan a la labor. Hay personas que fungen como abogados y que facilitan la gestión de las actividades de ocultación de los fondos o del origen ilícito de los fondos. Se habla también del tema de ingenieros, en fin, empresas que contribuyen a que este dinero ingrese a la economía y que dé una apariencia de que es lícito. Mira, la ley tiene dos componentes importantes: un componente preventivo y el componente represivo, jurídico penal. En el ámbito de la prevención se han ampliado los sujetos obligados. El sujeto obligado es la persona, ¿no?, o el ente que tiene por obligación hacer debida diligencia de su cliente, de la persona con la que hace negocio. Y en determinadas circunstancias, la debida diligencia, dependiendo del riesgo que represente esa persona, puede ser una debida diligencia ampliada. Si no representa riesgo, puede ser una debida diligencia simplificada. Pero además, el sujeto obligado tiene la obligación de hacer determinados reportes. Cuando, por ejemplo, hay una transacción que excede el umbral de los $15,000 y la transacción es en efectivo, o cuando, por ejemplo, la transacción es sospechosa, es inusual, ¿no? Esto significa que de alguna manera esa política, la denominada política conozca a su cliente, que aplican los bancos y entidades financieras, debe de alguna manera también ser entonces aplicada ahora por todos los sujetos obligados. Por todo el que ha sido designado como sujeto obligado. Tú has mencionado los abogados. Los abogados, cuando hagan una serie de operaciones para su cliente o en representación de su cliente, tienen que conocer su cliente y tienen que pedir información sobre el origen de los fondos, ¿no?
Claro. Eso lógicamente no tiene nada que ver con el derecho de defensa. O sea, esa relación abogado-cliente, ese secreto profesional vinculado a la relación abogado-cliente, no se afecta cuando el abogado ejerce la defensa penal. Ahora, cuando el abogado hace otras cosas para su cliente, entonces es un sujeto obligado, ¿no? Cuando constituye sociedades para sus clientes, cuando hace depósitos y otro tipo de transacción en nombre de su cliente, entonces tiene que saber quién es el cliente, pedir información sobre el origen de los fondos y además información sobre el destinatario final o las personas envueltas. No necesariamente para reportar inmediatamente, sino muchas veces para conservar las informaciones. Y en el caso de, por ejemplo, una empresa constructora que vaya a desarrollar un edificio de apartamentos y recibe un día a un inversionista, y ese inversionista viene con una mochila y 2 millones de pesos. Esa empresa constructora en esa situación se convierte en un sujeto obligado también. Sí, la ley establece que tanto las empresas constructoras como los agentes inmobiliarios son sujetos obligados siempre que participen en operaciones de compra y venta de inmuebles. En ese supuesto que tú has planteado, en ese caso que tú has planteado, hay un problema que tiene que ver con el monto. O sea, la ley en su artículo 64 ha establecido una serie de restricciones al uso de efectivo. En el caso del sector inmobiliario, cuando la operación excede el millón de pesos, ya sea en compra o en la constitución, por ejemplo, de una hipoteca o en la transferencia de un inmueble de una persona a otra, entonces la operación tiene que documentarse O vía cheque, y además tiene que mediar la liquidación de la obligación de pago, tiene que hacerse a través de un medio de pago distinto al efectivo, o sea, una transferencia o un cheque. Bien, esto digamos que de alguna manera impacta la forma en la que se realizan las transacciones comerciales. Así es. O sea, ya el uso del efectivo debe ser visto o debe ser mantenido, ese uso, de acuerdo a estos topes, que varían por actividades también. A estos umbrales, sí. A estos umbrales. Hay varios umbrales establecidos en el artículo 64 y en el artículo 64 también en el párrafo se establece una prohibición para que los notarios, los registradores, incluyendo los registradores mercantiles, se abstengan de instrumentar o de registrar algún tipo de transacción a menos que reciban la constancia fehaciente de la liquidación por los medios de pago mencionados, o sea, por el cheque o a través de una transferencia, siempre que se exceda el monto. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a abordar la temática sobre cómo esta ley contribuye al combate de la corrupción administrativa. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el doctor Ricardo Rojas de León y hablando sobre la nueva ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Como señalábamos en el segmento anterior, Ricardo, esta ley contempla una serie de medidas de prevención en la cual incluso participan los particulares. Claro. Ya no solo participan los bancos haciendo los reportes de las transacciones que superen los umbrales de cuantía, sino que también ahora se tiene la necesidad de contar con la colaboración de abogados, agentes inmobiliarios, constructores, ingenieros e incluso casinos y bancas de lotería. Sí. Es decir, que hay toda una red de personas que están obligadas a cumplir con esta ley en la medida en que se vean envueltas o involucradas en operaciones económicas reguladas, ¿no? Así es. Esto nos lleva también a pensar cómo se desarrollan las políticas que establece esta ley para
contribuir al combate de la corrupción administrativa. Sería importante saber si se prevén algunas disposiciones particulares vinculadas a funcionarios o servidores públicos o a contratistas. Mira, lo primero es que la ley incorpora como delitos precedentes una serie de infracciones, desfalco contra el Estado, estafa contra el Estado, concusión, y cualquier delito cometido por funcionario público en contra del patrimonio público, y ya eso de por sí es un paso importante de avance, ¿no? Soborno internacional, por ejemplo, el caso de Odebrecht es un caso de soborno internacional. Alguien se preguntará, bueno, ahora entonces es que se puede imputar lavado de activos. No, antes de la ley se podía imputar lavado de activos, y de hecho en la acusación, la acusación del Ministerio Público parece que todo lo indica que está incluido el lavado de activos. ¿Pero por qué? Por la cláusula de la infracción grave, ¿no? Como el soborno internacional es un delito, una infracción penal castigada con una pena superior a los 3 años y lógicamente genera recursos ilícitos, entonces tú puedes imputar lavado de activos. La diferencia es que ahora el soborno internacional es un delito precedente de manera expresa, ¿no? Yo pienso que la inclusión de todos estos delitos de corrupción, que además el nuevo Código Penal, que ojalá que finalmente pueda salir a la luz después de 20 años de esfuerzos legislativos y de 3 códigos penales observados por el Poder Ejecutivo, ese nuevo Código Penal tiene un catálogo bastante importante de delitos contra la corrupción. Muy importante. Hay ahí figuras, tipos penales que castigan desde el tráfico de influencia activo, del tráfico de influencia pasivo. Hay modalidades de corrupción activa y de corrupción pasiva. Desgraciadamente, estos temas no han merecido atención por parte de los medios de la comunidad jurídica dominicana y los medios de comunicación, o el único tema que merece ser discutido en el Código Penal es el aborto. Sí, ese es el tema que ha copado la atención. En eso se ha concentrado la atención de este Código Penal. Pero volviendo al tema de la ley de lavado de activos, va a significar un paso importante en la lucha contra la corrupción, porque cuando tú puedes imputar por una conducta lesiva al patrimonio público 2 tipos penales, claro, ¿no? Entonces tú estás reforzando la tutela jurídico-penal sobre el dinero público. Y también observé que la ley prevé, dentro de las penas, la prohibición de contratación por parte de entidades públicas. Una de las consecuencias jurídicas de las personas que sean condenadas en virtud de la ley 155-17, primero es inhabilitación. Hay inhabilitaciones permanentes, o sea, para toda la vida, y hay inhabilitaciones por un periodo determinado. Pero además, esas inhabilitaciones tienen que ver con no desempeñar funciones en el ámbito monetario y financiero. No pueden trabajar en la banca, no pueden trabajar en el mercado de valores, ni pueden ser funcionarios públicos, ni pueden tampoco contratar o prestar servicios al Estado ni a ninguna de esas entidades que he mencionado. Que de esa manera también se fortalece. Se fortalece la tutela de los bienes jurídicos que son lesionados, ¿no? De los bienes jurídicos que tutelan los delitos precedentes, y además la economía en su conjunto, que es la que generalmente se lesiona cuando dinero sucio se utiliza en actividades económicas. Y una pregunta, Ricardo, ¿por qué era necesaria esta nueva ley? Porque si ya teníamos la ley 72-02, vale preguntarse por qué ahora tenemos una nueva ley de lavado de activos si es que la anterior no recogía ninguno de los aspectos que hemos señalado. Mira qué sucede. Como bien dijo en algún momento en que fuimos al Congreso a presentar esta ley, el redactor de la ley anterior
nuestro querido amigo, el embajador Olivo Rodríguez Huertas, la ley 7202 es una ley antilavado de primera generación, ¿no? Redactada en virtud de la Convención de Viena. De entonces a la fecha, el tema del lavado de activos ha tenido un desarrollo extraordinario, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino también desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial. Los tipos penales que se construyeron, ¿no? Y ahí el profesor Olivo Rodríguez tuvo una participación extraordinaria, son tipos penales completos, ¿no? Muy parecidos a los que tienen algunos códigos penales o en algunas leyes de lavados, porque hay países donde el lavado de activos forma parte del código penal, en otros, en muchos, en leyes especiales, y también en las directivas. Por ejemplo, la directiva europea sobre lavado de activos tiene una redacción parecida a la que nosotros a la que se construyó en esta ley 155-17. Y realmente lo que hemos hecho es adaptar la ley a la forma en que la comunidad antilavado a nivel mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional, han ido enriqueciendo todo este tema de las 40 recomendaciones. Por ejemplo, el tema de conozca a su cliente, ¿no? Sí. Se ha ampliado. Tú tienes ahora que hacer un análisis basado en riesgo. Que ¿no? Eso antes no se tenía que hacer. Exactamente, o sea, nadie pensaba hace 5 o 10 años que tú debías analizar el perfil de riesgo de una persona o el riesgo de la actividad a la que se dedica ese cliente. Entonces, ahora tú tienes que tomar en cuenta todo eso. Eso es parte de las medidas preventivas. Eso es parte de todo el Sistema Nacional de Prevención que ha montado la ley, que tiene como componentes las políticas de prevención, el sistema administrativo sancionador, el procedimiento, tiene las autoridades competentes, tiene los sujetos obligados y tiene también la definición de una serie de conductas que son infracciones administrativas. Sobre este tema de los sujetos obligados, vamos a recapitular. Constituyen entes que van a contribuir a la implementación de las políticas de prevención. Exactamente. Pero ¿qué ocurre si un abogado o una empresa constructora no cumple con la debida diligencia o no realiza el registro de la información de sus clientes y lo mantiene durante el periodo de 10 años que se prevé? Es decir, si no cumple con esas acciones o esas obligaciones que le impone la ley para precisamente tratar de tener la base documental que en un momento pueda permitir o facilitar la investigación, porque sí, también se prevé no solo el tema de la política de conozca a su cliente, sino que también, como bien señalaste, si las transacciones financieras superan los umbrales establecidos, también ese abogado, esa empresa constructora tiene que hacer un reporte. Exactamente. Si no se hace el reporte, en el hipotético del cual hablamos en el segmento anterior de los 2 millones de pesos. Una persona se presenta ante un constructor o una empresa inmobiliaria y dice, tengo aquí 2 millones de pesos y los quiero invertir en un inmueble. Y esos 2 millones de pesos son aceptados por el constructor porque necesita la liquidez o por el agente inmobiliario porque necesita ganarse su comisión y no hace el reporte. Ese hecho, ¿por quién está regulado? Porque hay algunas, por ejemplo, las entidades financieras están reguladas por la Superintendencia de Bancos, los puestos de bolsa por la Superintendencia de Valores, pero una empresa constructora, un abogado, los profesionales liberales, ¿quién entonces es designado para...? En este caso, la autoridad competente es la Dirección General de Impuestos Internos. Okay. Es la autoridad competente que tiene que supervisarlos y además es la que está en la capacidad para imponerle una sanción administrativa, porque esas son infracciones de naturaleza administrativa. Hay otro tipo de infracciones que son infracciones penales, ¿no? Claro. Cuando ya hay de manera deliberada, cuando se utilizan fondos que se sabe
que son provenientes de infracciones graves, no solamente de drogas, sino de cualquier infracción grave. Que tenga una pena superior a los 3 años. El proxenetismo es un delito determinante de lavado de activos, precedente de lavado de activos, ¿no? La pornografía infantil es un delito precedente. La persona que forme parte de un entramado de pornografía infantil sabe que se expone a ser perseguido por ese delito y además cualquier dinero que reciba implica la posibilidad de ser imputado por lavado de activos. Y otro aspecto que vi en la ley, que lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, fue de que se prevé el tema de la prestación equivalente. Es decir, que si no se encuentran los fondos directamente vinculados al origen ilícito, pero sí se determinó que hubo ocultación o conversión, es decir, que se ingresó a la economía ese dinero, se prevé que se van a utilizar los fondos equivalentes o los bienes que permitan un valor equivalente a los fondos que se obtuvieron. Sí, esa es una técnica que persigue evitar la distracción de los bienes ilícitos. Cuando la persona imputada sabe que ya ha sido incluida en un proceso penal. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por venir a Enfoques Jurídicos. Ha sido un placer tenerte acá y esperamos contar con una próxima visita. Y bien, amigos, hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.